carpintero, vive en Berisso, tiene una historia dura por lo que tuvo que pasar cuando era un chico en su barrio en Los Hornos, pero también por lo que volvió a atravesar y todavía hoy sufre, que es la desaparición de su papá. Es Rubén López, el hijo de Jorge Julio López. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Vero? Bien, acá estamos. Bien. ¿Cómo se hace? Esa sería una buena respuesta. A esa pregunta muchas veces no las tenemos. Se hace lo que se puede, cómo se puede, y uno va aprendiendo a llevar esto. No es fácil. Es como decías vos, teníamos mi hermano 4 o 5 años, yo 8, 9, cuando mi viejo desaparece por primera vez. Una desaparición forzada, en la cual estuvo 6 meses detenido, desaparecido. Éramos chicos a tal punto que no nos dimos mucha cuenta de lo que pasaba, no había la información que hay hoy. Era distinto cuando nosotros teníamos esa edad. Ya a partir del año 2006 es otra cuestión, y sobre todo porque pasó en democracia. Y es esa la parte más difícil de cómo se lleva. No se tenemos suponía una además respuesta. que las garantías estaban. Digo, tu papá desapareció cuando declaró en el juicio en el que fue condenado después Chicolás. Exacto, estaban todas las garantías constitucionales, estábamos en una democracia bastante afianzada, no lo ideal de ninguna democracia. Hoy no la tenemos tampoco, convengamos que la democracia se va construyendo con los años, y siempre me gusta compararlo con un recién nacido. O sea, vos tenés una cantidad de años que pasás de ser bebé a ser niño, adolescente, una persona madura, y después la vejez. Y la democracia argentina recién está en pañales, en la comparación de otros estados donde llevan más de 200 años de democracia. Nuestra democracia tiene muchas falencias. Y una de esas falencias quizás puede ser el caso de mi viejo, con muchos otros más. Últimamente cambió un poco el pensamiento, y entiendo que no es el primer desaparecido en democracia. El otro día hablando con alguien, y sobre todo comparando hablando con Felipe Vallese, hijo, se podría hacer que el primer desaparecido de la democracia es su papá. Después me decían no, que hay una persona anterior, y no voy a decir el nombre porque no lo recuerdo. Pero sí voy a tomar las palabras de un compañero, un amigo, Lionel, que él dice que mi viejo es el último desaparecido de la dictadura en democracia. Y Claro, creo que le porque cabe era la más, misma estructura, exacto, ¿no? creo que le cabe más ese término. Porque simplemente en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 500 personas que están desaparecidas. No con esas circunstancias, porque desaparecido implica que el Estado o un agente del Estado fue partícipe. Una desaparición forzada de persona, caso que podemos comparar, a pesar de que está archivado, el de Santiago Maldonado. Claro. En el caso de mi viejo es presunta desaparición forzada de persona. Tal reza Así la está caratulada. Así está caratulada. Rubén, sí es cierto que fue un mensaje, ¿no? En ese momento. Obvio. Sí, fue un mensaje, fue una forma de amedrentar a los testigos. Nilda Eloy lo dijo muchas veces, pero en el testimonio que está en el documental Todos Somos López, que narra un poco esta historia que atravesó mi viejo y cómo nos atravesó a nosotros como familia, ella es muy clara. Si a él lo quisieron secuestrar para que se desdijera de su testimonio, este fue el primer juicio donde se declara genocidio en un caso de lesa humanidad. Claro. Los demás, sentó base jurídica de los demás juicios, que hubiese sido de los juicios posteriores. Seguramente en algunos se hubiese construido esa cuestión jurídica, pero fue el que plantó la base. Yo recuerdo ese día, el 18 de septiembre de 2006, que parecía mentira. Digo, ese día, ¿cómo lo viví? Yo ya era periodista y me acuerdo que era, algo debe... bueno, hasta algún funcionario dijo, algo le debe haber pasado. Sí, no nosotros, puede ser. Vero, pensamos siempre en el principio, muchos días, y te diría que quizás un par de meses, que mi viejo se había ido por cuestión propia, por miedo, porque ese día lo podía haber hecho colar, porque le había pasado algo físico, algo mental. No estábamos, no militábamos, no hacíamos nada. Hoy soy carpintero como de hace 13 años atrás, Claro. pero hace 13 años no tenía
una De cuestión tu pública. familia el único que militaba era tu papá Mi viejo. y en su juventud. Y en su juventud, en los últimos años solamente para declarar en los juicios. Así que no teníamos razón, mucha gente lo dijo, sí, en ese momento son los mismos de siempre, inclusive después de haber estado hablando con el expresidente Néstor Kirchner, él inclusive dijo es un desaparecido, o primero que lo dijo fue el ex gobernador Felipe Solá. Digamos, inclusive nos dijo el abogado en su momento, tené cuidado cuando decís la palabra desaparición, porque implica, y ahí es donde empezamos a entender qué implicaba esa palabra, que fue lamentablemente inventada en la Argentina en la dictadura. No se conocía esa forma de caratular a aquellos que hoy no están y que no se saben, como dijo el represor y genocida Videla, ¿no? Rubén, tu papá además dejó todo escrito, dejó dibujos. Hizo una reseña de su testimonio, inclusive hay identikits a su manera, dibujos de caras, dibujos de cómo él y sus compañeros estuvieron detenidos en tanto comisaría de Quinta como en Pozo de Arana, hizo la distribución de los calabozos y ordenó los nombres de sus compañeros de lucha y que muchos de ellos no sobrevivieron, o sea, la mayoría no sobrevivió, salvo dos. Guillermo Cano y mi viejo son los únicos sobrevivientes de la unidad básica, la maestra y todos aquellos que fueron secuestrados. Ellos militaban, pero además hacían tarea social, digo, ese era el problema, ¿no? Ese era, se parece mucho ahora, ¿no? Sí. Ese es el problema, estar con la gente en la zona de Los Hornos, que era un barrio, sigue siendo un barrio humilde, hoy mucho más habitado, pero en aquella zona de muy pocas casas, sí con muchos trabajadores. Es más, nosotros íbamos los fines de semana, se hacía un chocolate, se organizaba un partido de fútbol, una carrera de embolsado, son los recuerdos que tengo de esa época. Se militaba en lo social. Y si había alguna actividad de otra, estaba en el marco de lo que se estaba viviendo en la Argentina en ese momento. Claro. Donde había que militar, de ser la forma que sea, para, como ellos muchos dicen, querían un mundo mejor. Y eso es lo que uno trata de tener. No sé si un mundo mejor, querían una Argentina mejor y más como a distribución. ¿Tenés el taller en la misma casa en donde ocurrió aquello durante la dictadura y de donde tu papá desapareció? Sí, sigo en la parte posterior, en la parte de atrás del terreno, tengo el taller bueno, en su momento mi viejo me dijo, hacelo acá y ahí estamos todavía hoy en día. ¿Tu mamá falleció? Mi vieja falleció en el año 2017, se van a cumplir ahora 2 años, el 31 de octubre. ¿Y qué decía, qué pensaba? No decía mucho, una persona que inclusive como yo somos muy de adentro, no me tocó, vos me conociste apenas pasó esto, de tener que salir a hablar y de hace unos años militar estas cuestiones. No somos de hablar, no éramos de hablar. Mi vieja no lo hacía, es más, en algún momento, cuando venía algún periodista de importancia a entrevistarla, que fueron un par a la casa, decir lo que tenga, nunca le dimos libreto a mi vieja, o sea, no hablaba mucho, pero las cosas que te decía era lo que ella pensaba. Y lo que más duele de esto, de que se haya ido de este mundo, es que no le pudimos decir qué pasó, malo o bueno, seguramente malo. Todos creemos que mi viejo hoy en día no está con vida, no vamos a perder nunca la esperanza de encontrarlo. Pero como dije más de una vez, quiero encontrarlo, no me importa cómo, porque a la que le tengo que dar respuesta es a mi vieja. Y si vos ves el documental Todos Somos López, está muy claro, una charla con Miguel Graciano que tenemos en un bar no muy lejos de acá, que era lo único que quería, darle una respuesta a mi vieja. Y eso fue filmado en el año 2013. Claro. 4 años después mi vieja falleció con ese dolor de no saber qué pasó con su compañero de 55 años de casado. ¿Y vos qué pensás que pasó? Mira, te puedo decir la hipótesis que yo creo que mi viejo evidentemente con su testimonio involucró a muchas personas, algunos de aquellos que no solamente fue condenado Echecolás, sino posteriormente hubo varios juicios más. Algunos se pudo sentir amedrentado con el testimonio, sabría que iba a terminar en cárcel común y efectiva por genocida. La única forma de haberlo sacado de la casa de mi viejo es haberlo engañado, alguien que de alguna manera lo pudo contactar y sacarlo.
porque yo siempre fui muy claro, de la puerta, del portón, de la entrada de la casa de mi viejo, hacia adentro no hubo una cuestión forzada, no pasó como en el 76, no rompieron la puerta, nadie llamó por teléfono, nadie golpeó, que estaba mi hermano, si bien duerme, mi hermano estaba viviendo ahí, así que no tenemos una explicación. ¿Sí hubo algún testigo que lo vio caminando? ¿O? Hay 5 personas. Que lo vieron. Que lo vieron esa mañana, que es lo que nunca comprendimos, a las 9, entre 9:30 y 10:30 de la mañana, a 1:15, la primer testigo que lo ve, no se entiende, porque mi hermano se levanta a las 7 de la mañana y ya mi viejo no estaba, si bien entra en contacto con mi mamá a 7:30, porque pensando que estaba en el baño mi papá no fue a molestar, qué sé yo, cuando bueno, lo empiezan a buscar, no lo encuentran, así que de las 7 de la mañana me dijo qué estaba haciendo, y cuando después lo ven a 2 cuadras, menos. ¿Y es un testimonio llamativo o...? No, todos tienen, se pueden creer, sí, porque cuando vos, lo aprendimos a lo largo de la investigación, ¿no? Si vos encontrás que un testigo te dice 5 cuestiones, de las cuales vos podés comprobar 3 y 2 no, bueno, es creíble. Si de las 5 vos comprobás 5, es creíble. Ahora, si las 5 comprobás una, las otras 4 no, es mentiroso o es engañoso. El problema es que lo vieron 5 personas ese día. Claro. Entonces, todos asociados con distintas situaciones. La chica hasta que lo ve con su hijita en el carrito que lo llevaba, siendo bebé. Se recuerda porque ese día el hijo, ella iba a trabajar, se iba a la casa... empleo doméstico que estaba realizando, iba con la hija. Ese día va con el hijo de 12, 13 años, no, un poquito más, 14, y va con ella porque ese día a la mañana no tiene ejercicio, educación física en la escuela. Claro, o sea que para ella era un día diferente era un por día esa específico, circunstancia. porque era un día lunes. Claro. Entonces vos decís, yo lo veo a una persona todos los días. ¿Qué día lo vi? No sé. Hoy no pasa. Sí. Después la segunda persona que lo ve lo asocia porque el día anterior Gimnasia y Vélez habían jugado y lo habían escuchado. El hombre muy hincha de Gimnasia. Mi hermano y mi vieja hincha de Gimnasia. Claro. Sabemos que jugó ese día. No, entonces, la tercera persona, porque todos los meses mi viejo iba hasta el banco, esperaba siendo el primero en la fila, y después esta señora a las 10 llegaba porque tenía problemas de salud su esposo. Mi viejo juntos. y pasaba la señora y después pasaba mi papá. Y después una cuarta persona que lo ve caminando por Avenida 66. Estos 4 lo conocen de toda la vida. Una quinta persona que lo ve a la vuelta del Banco Provincia de 66 y 137, pero sobre 137, 66 y 67 lo identifica mediante el identikit. Todo esto se descubrió 15 días después de la desaparición de mi viejo, no se descubrió en el momento. Bueno, vamos a seguir charlando. Hacemos una pausa, ¿te Dale, parece? cómo no. Bueno, Perfecto. Seguimos en Contame en unos minutitos nada más.